Hola, ok. Buenas tardes, vamos a iniciar ya con nuestra segunda parte del día, el último día de las PyCon charlas. Les dejamos con Laura, que nos va a estar platicando un poco del el uso de XBoost para problemas de clasificación. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Y si puedo pedir el micrófono, ¿sabes si el micrófono está prendido? ¿Sí me pueden escuchar? Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias por llegar y espero que hayan tenido una buena comida, que tengan provechito. Y vamos a empezar. Creo que antes de empezar quiero como sentir un poquito más como el público me pueden decir si han tenido la oportunidad de trabajar con problemas de clasificación antes. Ok. Okay. Para los que dejaron la mano abajo, es la primera. ¿Han tenido oportunidad de trabajar con manejo de datos, limpieza de datos? Ok, entonces vamos a empezar. Si quieren, las diapositivas están en línea y hay un componente en línea, entonces si quieren revisarlo pueden visitar a tinyurl.com xgboost-charla. Ok, entonces lo que voy a compartir con ustedes es el uso de una biblioteca de Python llamada XGBoost, que puede ser utilizada no solo para clasificación, sino también para varios problemas de aprendizaje automático. Estos incluyen problemas como la regresión, clasificación, entre otros. Entonces vamos a empezar. Les voy a decir un poquito sobre mí. Yo trabajo como Developer Advocate en un startup que se llama Plumber. En Plumber lo que hacemos es que desarrollamos herramientas para científicos de datos para que sea más fácil llamar bases de datos y para desarrollar y lanzar modelos de aprendizaje automático a nivel producción. Yo nací en México, en Durango, viví en Durango como, no sé, como 15 años. Me mudé al Distrito Federal, donde empecé a estudiar en el Poli. Y después de estar en el Poli me mudé a Canadá con mi familia, entonces básicamente empecé de ceros y estudié matemáticas allí en Canadá. Ahorita sigo viviendo aquí en Canadá. Y hace poquito, relativamente poquito, empecé a practicar el jiu-jitsu brasileño. Es como un arte marcial que me gusta muchísimo, es como grappling, entonces es muy intenso, pero me ha gustado bastante. Ok, y si quieren conectar conmigo, yo estoy disponible para hablar después de la charla o si quieren conectarme, si tienen más preguntas. Mi sitio web es básicamente la primera letra de mi nombre y mi segundo nombre. Me pueden encontrar en GitHub, en Twitter, en LinkedIn y en Mastodon también. Así es que bueno, vamos a lanzarnos. Cuando estamos pensando en un problema de clasificación o cuando pensamos en clasificación como desde el punto de vista de ciencia de datos, pensamos, bueno, tenemos un problema y nuestro gol es decidir si algo va a pasar o no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de clasificación es, vamos a decidir si un email es spam o no. Ustedes cuando les llega un email, ¿cómo determinan qué es spam? ¿Cómo? El contenido del asunto. ¿Cuál otro? Ok. Si tiene demasiados links o si los links se ven medio sospechosos, si te están pidiendo dinero o si te dicen, hay una urgencia, tu familia lo secuestraron, necesitamos que nos des las llaves de tu casa, no sé, algo así. Entonces, cuando pensamos en clasificación, piensa que vas a poner tu problema, vas a plantear tu problema de tal manera que pienses, bueno, si yo fuera a plantear la situación de que voy a escribir, ok, los resultados como sí o no, si es binario, o si hay más de una categoría. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en clasificación estamos pensando que queremos predecir básicamente resultados discretos. 1, 2, 3, 4, 5, discretos. Mientras que cuando estamos haciendo regresión estamos pensando en predecir cosas que son más continuas. Por ejemplo, cuál va a ser el precio del bienes raíces dentro de 20 años. O cuántos años le queda a una persona que tiene, no sé, alguna enfermedad. Ese tipo de cosas. Y lo que voy a introducir aquí es el uso de XGBoost para un problema de clasificación, pero XGBoost puede ser utilizado también para problemas de regresión. Ok, entonces con eso les dije un poquitito de sobre qué es la clasificación. En el problema que vamos a usar aquí voy a decir, ok, digamos que por ejemplo, quiero preguntarles a ustedes, vamos a predecir si un vino es de buena calidad o no. Entonces el problema como está planteado es, ¿el vino es de buena calidad? Sí o no. Y los datos que vamos a usar va a ser básicamente, bueno, características del vino, de cuál es la composición química, si tiene algún ingrediente especial, cuántos años estuvo añejando, etcétera. Ok, entonces ya pasamos por eso.
Y XGBoost está desarrollado como una biblioteca que está basada en el algoritmo de gradient boosting. Este es un algoritmo que está diseñado para minimizar creo que en inglés se llama loss function, creo que es la función de pérdida. Básicamente, cuando estamos desarrollando un modelo de aprendizaje automático, nuestro goal es disminuir lo más que podamos la distancia entre la realidad y lo que nuestro modelo está prediciendo. Entonces, XGBoost está desarrollado de tal manera que su primer goal es basado en minimizar esa distancia. Si pensamos, por ejemplo, bueno, yo estoy prediciendo mañana va a estar soleado y el día de mañana no está soleado, la distancia es grandísima. Pero si yo predigo mañana va a ser soleado, mañana está soleado, la distancia es básicamente cero. Entonces, XGBoost está enfocado a minimizar esa distancia. En términos de utilizarlo, es muy parecido a usar scikit-learn. Es el mismo workflow o el mismo número de pasos. Y antes de que siga, ¿cuántos de ustedes han trabajado con scikit-learn? Ok, entonces usar XGBoost es básicamente la misma idea. Vamos a inicializar un modelo. Bueno, primero vamos a separar nuestros datos, inicializamos el modelo, utilizamos el modelo para ajustarlo y luego lo utilizamos para predecir. Pero tiene otras herramientas que scikit-learn no tiene. Dos de las herramientas que podemos utilizar es el uso de hiperparámetros, que básicamente si nosotros queremos decir, bueno, vamos a como a tunear o vamos a mejorar el performance del modelo, XGBoost nos da esas herramientas. Okay. Entonces vamos a empezar. Para instalar XGBoost es compatible con Python, entonces podemos utilizar pip install XGBoost para descargarlo en nuestro ambiente local. Y para usarlo, en este caso es bastante fácil, es bastante similar a como utilizaríamos otros modelos. Entonces, por ejemplo, para visualizar puedo usar Matplotlib Pyplot as PLT. Aquí tenemos XGBoost y voy a utilizar el alias XGB para básicamente decir quiero utilizar todos los modelos de ahí por XGBoost. Cosas que voy a hacer aquí incluye scikit-learn para seleccionar datos. Voy a seleccionar train test split, que es una función que utilizo para separar mis datos en testing y training, básicamente datos para probar, o datos para que el modelo entrene y datos para evaluar cómo es que el modelo está resultando. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como les dije al principio de la charla, en este caso vamos a utilizar un programa de clasificación donde nuestro goal es clasificar la calidad de un vino. El vino es de buena calidad o el vino no es de buena calidad. El problema, en este caso, podemos pensar que es así como clasificación binaria. No vamos a pensar que está medio bien o medio mal, vamos a pensar binario. Y nuestro goal va a ser utilizar los datos en este caso, en el repositorio de aprendizaje automático de UCI. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo que si estuvieras utilizando scikit-learn. Primero que nada, vamos a leer nuestros datos. Normalmente pasaríamos bastante tiempo limpiando los datos, haciendo cosas como feature engineering, que es el proceso de elegir cuáles son las características del conjunto de datos que a nosotros nos interesan. En este caso, XGBoost tiene una herramienta muy padre que se llama, en inglés se llama feature importances, creo que en español se diría como cuál es la importancia de cierta característica. Y eso lo que quiere decir es que podemos ir ciegos y podemos decir, ¿sabes qué? Entrena con todos los datos y luego quiero que me digas de todas las características que mis datos tienen, cuáles son las características que yo debería estar enfocándome. Vamos a separar nuestros datos para entrenamiento y datos para evaluación. Vamos a inicializar el modelo, ajustarlo, utilizarlo y evaluarlo. Entonces, si han usado scikit-learn, es exactamente lo mismo que con XGBoost. Ok, entonces en este caso voy a empezar leyendo los datos en un Pandas Data Frame y en este caso los datos son un poquito interesantes porque los datos no tienen las características es bueno vino o no es bueno vino, entonces nosotros tenemos que construir esa característica de manera artificial. En este caso lo que tengo aquí es, puedo elegir como un límite donde los datos tienen una variable que se llama calidad y la calidad es una variable continua. Entonces, yo lo que puedo hacer para transformar un conjunto de datos que solo tiene datos continuos a datos discretos es que yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué es lo que de qué manera puedo yo elegir si un vino es de buena calidad o no? Bueno, vamos a decir que números de 6 a más alto, si la escala es de 1 a 10,
De 6 a más alto voy a decir este es un vino de buena calidad y algo más bajo es no de buena calidad. Entonces, en este sentido, puedo definir mis características o mis dos grupos discretos o binarios para determinar qué vino o cuál es la calidad de los vinos. El siguiente paso es, como normalmente, decidir cuál es la variable que yo voy a predecir y cuáles son las variables que yo voy a utilizar para predecir. Ahora, normalmente, cuando estamos usándolo como scikit-learn, queremos primero pasar bastante tiempo eligiendo cuáles son los datos que voy a elegir, cuáles son las variables que me importan. Obviamente, desde un punto de vista de conocimiento, siempre queremos pasar tiempo pensando en el problema desde el punto de vista real. Tiene sentido que yo utilice todas estas variables o hay algo de lo que me pueda decidir. Ahora, si no tienen ese punto de vista, la ventaja de XGBoost es que pueden ponerlo todo y después pedir, ¿sabes qué? Dime cuáles son las variables en las que tengo que enfocarme y XGBoost te va a decir eso. Ok, entonces, empezamos con el entrenamiento del modelo. Si han utilizado scikit-learn, es exactamente lo mismo. En vez de utilizar, no sé, scikit-learn Model Selection Linear Regression, dicen xgb.xgb classifier, para en este caso porque es clasificación. Si quisieran utilizar el regresor, podrían decir xgb.xgb, creo que es regressor, para un programa de manera continua. Entonces, es la misma idea que cuando están utilizando scikit-learn, es exactamente el mismo procedimiento. Después de que hago eso, voy a ajustar utilizando los datos de entrenamiento y después puedo utilizar el módulo para predecir. Básicamente quiero evaluar, ok, so tú me dijiste que el modelo entrenó con los datos X-Train y Y-Train y después digo, bueno, vamos a darle al modelo los datos llamados X-Test. Básicamente es como esos datos en los que el modelo nunca ha visto antes, entonces quiero saber cómo es que el modelo va a comportarse cuando vea esa nueva información. Y voy a poner esos datos, básicamente la predicción, en una variable que normalmente la llamamos Y-Pred o Y-predicción. Y aquí es cuando podemos empezar a evaluar el modelo. Entonces, en este caso, lo que yo utilicé es un montón de módulos o métodos que están asociados al objeto de XGBoost. Entonces, antes de que vayas ¿cuántos de ustedes han trabajado con clases o programación de objetos? ¿Que hay una persona? Ok, entonces XGBoost está construido como una clase. La clase va a tener varias funciones o varios métodos asociados. Entonces, en este sentido, XGBoost tiene métricas de evaluación muy similares a scikit-learn. Entonces, puedo decir, ok, bueno, vamos a evaluar cómo fue que el modelo se evaluó o se comportó en cuanto a los datos de entrenamiento, en cuanto a los datos para hacer un test. Y tenemos otros tipos de test que podemos utilizar para evaluar más o menos cómo se comportó. En este caso estoy utilizando se me van las palabras a veces. Quiero utilizar Balanced Accuracy Score, que me va a ayudar a evaluar. Voy a comparar la variable independiente, en este caso la calidad de vino real, en cuanto a la calidad de vino que el modelo está prediciendo. Y las últimas dos cosas que voy a hacer es que voy a decir, bueno, después de eso quiero que me des un reporte de predicción, quiero saber qué tal está bien el modelo, y después de eso podemos utilizar cosas como la matriz de confusión. En este caso nos está diciendo el número de veces que el modelo predijo de manera exitosa, el número de veces que el modelo predijo de manera incorrecta. Entonces voy a agregar aquí nada más imprimir, report. Ay, y esto siempre pasa. Ok, déjame nada más correr el cuaderno otra vez. Ok, eso se ve mejor. Ok, entonces en este caso esta es una función que yo construí porque la quiero volver a utilizar después cuando les esté diciendo cosas como los hiperparámetros y cuando empecemos a explorar, cuando empecemos a tunar el modelo. Entonces, en este caso podemos ver que el modelo se comporta bastante bien con los datos de entrenamiento, pero no le va tan bien cuando empezamos a ver los datos que no ha visto antes. Punto 8 quiere decir que está prediciendo con 80%, está siendo exitoso de aproximadamente 80%, que no está tan mal, pero como le está yendo mejor con los datos que ya vio, quiere decir que podamos mejorar las cosas con el resto de los datos.
Las últimas dos, déjame hacerlo otra vez por aquí. Los últimos dos tablas nos dicen básicamente qué tan exitoso es el modelo prediciendo las categorías. En este caso, la categoría 0 representa el vino es de buena calidad y la categoría 1 representa el vino no es de buena calidad. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que de 141 entradas o de 141 puntos, 110 los predijo de manera exitosa, 31 lo predijo de manera incorrecta. Y de la misma manera aquí, de 179 puntos que correspondían a vino que no tenía buena calidad, 146 predijo de manera correcta y 33 de manera incorrecta. Entonces, lo que vamos a explorar ahorita con XGBoost es, bueno, vamos a explorar cosas como los hiperparámetros, y lo otro que podamos explorar con XGBoost es el uso de Feature Importances. Básicamente, lo que me dice es que, bueno, si el modelo no fue tan exitoso, no le fue tan mal, pero me gustaría que fuera más exitoso. Entonces vamos a ver si yo reduzco el número de variables, en vez de darle todo menos calidad, si digamos que puedo identificar variables que no impactan el resultado, entonces podemos ver cómo eso impacta los resultados. Entonces lo primero que vamos a explorar es el uso de los hiperparámetros. Y en este caso, esto me tomó a mí un poquito de tiempo acostumbrarme a la idea de los hiperparámetros, porque cada una de estas cosas imagina que estás creando como una caja de arena para el modelo y le dices al modelo, bueno, yo quiero que entrenes bajo estas circunstancias y quiero que hagas quiero que asumas lo siguiente. Entonces, estos números pueden variar muchísimo y básicamente lo que XGBoost te dice, bueno, si yo cambio las condiciones de la caja de arena, podemos evaluar y podemos básicamente decir, bueno, cómo es que se comporta el modelo. Y obviamente nuestro goal es maximizar los resultados y la eficacia del modelo, minimizando los gastos computacionales. Entonces, lo padre de esto es que podemos utilizar, por ejemplo, déjame nada más algo de aquí para ver un poquito. En este caso, por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero que entrenes a XGBoost, va a ser lo mismo como antes, xgb.xbclassifier, y puedo pasar mis hiperparámetros, y en este caso va a ser lo mismo que antes, ajusto los datos y puedo evaluar. ¿Okay? En este caso, cuando pasé estos parámetros, el modelo se comportó de manera peor. Ahora dice, bueno, para los datos de entrenamiento fue de 1 a 0.85. Para los datos de evaluación fue de 0.8 a 0.77. Entonces, la siguiente pregunta naturalmente es, bueno, ¿cómo elijo esos hiperparámetros? ¿Cómo puedo? Imagínate que yo voy a estar aquí como fuerza bruta, vamos a intentar 0.2, vamos a intentar 5, vamos a intentar 200. Entonces, eso nos va a tomar muchísimo tiempo y no tendríamos como que un buen sistema. Ahora, lo que sigue es podemos utilizar hiperparámetros. En vez de un valor, puedo pasar una lista de valores y puedo decirle, ¿sabes qué, XGBoost? Quiero que explores todos estos valores y que me digas cuáles son los mejores. Entonces, básicamente paso los hiperparámetros como una lista de valores y digo, ¿sabes qué? Ok, quiero que ahora explores todos esos parámetros y me digas cuáles son los mejores. Pero si, por ejemplo, empezamos a pensar en gastos computacionales, imagínate que, por ejemplo, si fuera a hacerlo de manera bruta o fuerza bruta, tendría que hacer 0.1 con 3, con 50, con 0.5, con 0.5, luego 0.1 con 3, con 50, con 0.5, con 0.6, etc. Entonces, XGBoost tiene 3 funcionalidades diferentes para explorar diferentes combinaciones. Está la búsqueda de cuadrícula, que básicamente puedes pensar como en una cuadrícula o en un grid, donde va a intentar las combinaciones en pares o en el mismo orden. Está la búsqueda aleatoria, donde en vez de estar buscando cada posible combinación, va a empezar a utilizar una búsqueda aleatoria donde esté mejorando los datos. Básicamente, si utiliza un hiperparámetro que le fue mal, no lo va a volver a intentar, se va a mover a otro. Y la variación cruzada. Entonces, en este caso es bastante fácil utilizar esos módulos, solo tengo que decir, ok, vamos a hacerlo con la aleatoria, sería por randomized search, y puedo correr el modelo. Si quisiera utilizar para grid, solo digo grid search CV,
puedo cambiar esto aquí, Grid Search CV, y creo que las únicas cosas que cambian son los parámetros. Hay cosas que no les gustan, por ejemplo, no le gustó la palabra parámetros. Sí, no me acuerdo de las palabras clave para cada modelo, pero básicamente si quieren elegir aleatoria o grid o cualquier otro, lo pueden importar como un módulo. El módulo también se asegura de hacer cross-validation, que básicamente quiere decir, bueno, cuando yo intenté entrenar el modelo la primera vez, vieron que separé los datos para entrenar y datos para evaluar. Pero eso me da como que una partición de los datos. Yo quisiera saber si yo parto los datos de diferentes maneras, puedo asegurarme de que mi modelo siga siendo tan efectivo. Entonces, este parámetro de CV o Cross Validation es lo que se encarga. Dice, bueno, vamos a hacer 5 particiones diferentes y vamos a calcular su resultado y vamos a tomar ¿cómo se dice la palabra en español? Average. ¿Cuál es la palabra para average? Promedio. Vamos a tomar el promedio de la evaluación y si mi promedio es alto, quiere decir que el modelo se está comportando bien con diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Entonces, en este caso va a seguir corriendo ahorita porque se tarda un poquito, pero ya cuando termina me va a decir, ¿sabes qué? De los parámetros que me diste, subsample 0.9 con 1000 estimadores, Max Depth 8 y Learning Rate 0.01 es el mejor modelo, básicamente basado en lo que le dimos al modelo. Entonces, después de esto solo tengo que pasar los mejores hiperparámetros y en este sentido lo que puedo hacer es, bueno, regreso a 1, sigue bajo aquí en 0.80, como que no mejoró mucho en términos de cómo se está comportando. Lo que quiere decir es que, bueno, a lo mejor lo que está yendo mal es que estoy dando demasiados parámetros, a lo mejor le estoy dando parámetros al modelo que no importan y eso está impactando cómo es que funciona la clasificación. Entonces, lo que sigue como la siguiente estrategia que nosotros utilizaríamos es evaluar, bueno, usé todas mis características, pero como que eso no me dio los mejores resultados, entonces vamos a elegir cuáles son las características que más importan. Y de nuevo, podemos hacer esto de manera como fuerza bruta, vamos a intentar todos los pares posibles de características hasta que nos den algo mejor. Podría hacer eso, o podría utilizar visualización de importancia de características. En este caso, XGBoost tiene una función que se llama plot importance. Entonces, lo que yo hago aquí es que le digo, bueno, XGBoost.plotImportance y pasas el nombre del modelo. Por ejemplo, si digo modelo XGB, que es el original, como ya lo corrí, tengo que volver a correrlo otra vez. Es lo único malo de trabajar con cuadernos que luego cambio las cosas y ya no le gusta. Ok, entonces ya le di fit. Ok, vamos a hacer esto aquí. Entonces, por ejemplo, para el primer modelo me dijo que los parámetros más importantes incluye chlorides, no sé cuál es la palabra en español, el dióxido sulfúrico total, los sulfitos, el pH, etc. Entonces, me está diciendo de todas las variables y vamos a ver aquí los datos otra vez. Si digo df.columns. Ok, entonces estos son todos mis parámetros. En este caso creo que no removió nada. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Creo que todos los parámetros sí están siendo impactados. Sí, creo que en este caso no removió nada. Pero básicamente imagínate que tuvieras, por ejemplo, 200 parámetros o 200 características en los datos. Elegir cuáles son los más importantes de manera manual sería difícil. Si tienes conocimiento de campo relacionado al problema, todo bien, ok. Puedes elegir los valores. En este caso, nos está diciendo, ¿sabes qué? Las importancias nos dicen, sí, está bien que utilices todos los datos que estás utilizando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si utilizo... vamos a ver, por ejemplo, si utilizo el primer modelo. Entonces, si utilizo el primer modelo, voy a agregar una célula más. Y digo XGB.plotImportances. Y paso el segundo modelo. Ahora, en el segundo modelo me dijo algo un poquitito diferente. En el primer modelo, el modelo que no tenía ningún parámetro, me dijo, ok, primero que nada, al modelo le va a importar los clóridos como la característica más importante,
Pero cuando, por ejemplo, pasé los primeros parámetros, que fue el modelo que bajó de 1 a 8 y de 0.8 a 0.7, ese modelo dijo los clóridos son el factor más importante. Pero cuando pasé el primer conjunto de hiperparámetros, el que yo elegí de manera aleatoria, me dijo, no, ¿sabes qué? El factor más importante para determinar la calidad del vino es el nivel de alcohol. Ahora, si hacemos, por ejemplo, el último, que fue el modelo que básicamente trató diferentes combinaciones de diferentes parámetros. Déjame intentar esto otra vez. Ok, entonces intento la última vez. Va a ser xgb.plotImportance y va a ser, le dije modelo XGB. Digamos modelo XGB HB. Entonces, en este modelo regresó otra vez y dijo, ¿sabes qué? No, los clóridos y el sulfur dióxido total siguen siendo los factores más importantes. Lo que eso nos está diciendo es que si nosotros elegimos esos parámetros sin como así de manera aleatoria, como yo lo hice al principio, este tipo de información puede cambiar bastante. Entonces, ¿cuál es la recomendación de aquí? A mí me gusta utilizar grids o varias combinaciones de valores para obtener un mejor resultado y después de eso evaluar cuáles son las características que nos importan más o que no nos importan más. Entonces, vamos a regresar aquí. Ahora, en términos de por qué querría usarlo como XGBoost y no scikit-learn, por qué querría utilizar algo así, vaya, depende del problema y cómo lo quieren utilizar. Hay veces en que, por ejemplo, tienen un problema de clasificación donde los datos se comportan de manera extraña o donde hay ciertas asunciones por parte del problema que ocasionan que el modelo no se esté comportando bien. En clasificación esto no pasa tanto, donde sí pasa bastante más es en problemas de regresión, donde queremos predecir una variable continua y los problemas de regresión tienen ciertas asunciones que son muy fuertes, por ejemplo, la distribución de nuestros datos. Si esa asunción no está ahí, los resultados del modelo no son válidos. Entonces, una ventaja de XGBoost en ese caso es que podemos asegurarnos de que seguimos minimizando el loss function sin perder la calidad de los resultados. Otra cosa que es bastante importante, y nosotros no tuvimos oportunidad de ver esto en la charla porque mis datos estaban completitos, pero si tienen una base de datos o datos donde hay valores que no se encuentran ahí, XGBoost puede manejar ese tipo de situaciones. Scikit-learn, por ejemplo, te diría, hay valores que tienen NaN, tienes que ir a lidiar con ellos. Y normalmente lidiar con ellos significa, a lo mejor utilizamos impute, básicamente queremos como utilizar valores, observaciones que sí tienen esa observación para como completar el valor que no se encuentra ahí. Hay veces en que decimos, ¿sabes qué? Si tiene sentido en tu problema, pues sencillamente removerlos. No es la mejor idea, lo mejor es que te sientes con esos problemas, valores y pienses, bueno, ¿qué voy a hacer con esas entradas que no tienen un valor? Lo padre de XGBoost es que puedes pasar un modelo que tiene esa situación, donde tienes datos faltantes y puede manejarlo. Otros casos, otras ventajas de XGBoost es que puede manejar paralelización. En este caso, los datos fueron bastante chiquitos, pero digamos que tienes conjuntos de datos con millones y millones de entradas. En ese caso, XGBoost tiene funcionalidad para manejar, paralizar tu modelo. La regularización y otra es la flexibilidad. Vaya, si quieres como jugar con varios parámetros, tienes la oportunidad de hacer eso con esta biblioteca. Ok, entonces, para cerrar, en este caso utilizamos XGBoost para un problema de clasificación. El problema era evaluar la calidad de vino. Nos dieron datos continuos y nosotros tuvimos que definirlo como un problema de clasificación, diciendo, ok, bueno, ¿cómo decidimos que un vino es de buena calidad o no? Mediante el uso de un threshold de calidad. En este caso, modelamos el problema de manera binaria, predecir sí o no como 0 o 1. Utilizamos XGBoost. Una de las cosas que vimos es que es súper similar a entrenar un modelo con scikit-learn. Es exactamente la misma idea. Empezamos inicializando el modelo y antes de empezar a entrenar las cosas, separamos nuestros datos en datos de entrenamiento, datos de testeo. Entonces, utilizamos el modelo para ajustar, decimos modelo.fit en nuestros datos de entrenamiento, en los datos de entrenamiento y podemos utilizar un montón de métricas para evaluar cómo es que el modelo se está comportando.
Una diferencia de Scikit-learn es que podemos evaluar cosas como la importancia de las características y podemos utilizar cosas como el grid search o podemos, ¿cómo se llaman? Los parámetros, donde básicamente podemos ajustar cómo es que el modelo se comporta básicamente para maximizar los resultados. Ok, y esto sería todo. Entonces, creo que todavía me quedan como 5 minutos para preguntas. Sí, ok, entonces si quieren charlar conmigo, yo estoy disponible después de la charla, estoy disponible en línea también, entonces me pueden seguir en GitHub o en Twitter, también estoy en Mastodon, entonces feliz de platicar con ustedes y ahorita puedo tomar preguntas. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien tiene pregunta? Laura, primero, gracias por tu presentación. Y segundo, yo estuve utilizando un modelo de gradient boosting para hacer un asunto de clasificación. Traía un problema muy serio de desbalance en el objetivo, en el target. Batallé mucho para arreglar el problema. Y yo no sé, digo, es algo que pasa frecuentemente, ¿no? Que tienes un dataset con el objetivo bien desbalanceado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque yo hice de todo, ¿no? Hice feature selection, hice regularización, utilicé otros modelos para sacar la importancia de variables, o sea, hice muchas cosas. De repente dije, al final, ya después de todo, no pasé de un umbral en el F1 de las métricas del 60-70% sobre la variable de relevancia, que era la que tenía menos presencia, ¿no? Entonces, digo, no sé si hay así como recomendaciones generales o cómo atacarlo. A mí al final me quedó la idea que tenía que buscar más datos, ¿no? Que a lo mejor la información que tenía no era suficiente para explicar lo que quería, ¿no? Pero pues de repente sentí que tocó con pared, ¿no? Ya no seguía, ya no pude seguir. Esa es una pregunta excelente. Sí. Lo que puedes hacer en ese caso es que puedes construir un pipeline dentro de tu desarrollo. Tengo un ejemplo que puedo compartir contigo, de hecho, pero básicamente lo que quieres hacer es que cuando construyes tu pipeline, a lo mejor tienes regularización, donde si los datos no están normalizados, puedes normalizar los datos como el primer paso. Si tienes datos categóricos, puedes usar one-hot encoding para marcarlos como números. Y el siguiente paso que puedes utilizar es que hay varias técnicas. Hay una técnica que se llama SMOTE y hay dos tipos de técnicas. La primera técnica es que puedes reducir el número de datos de la clase que está sobre representada. Ajá. O el otro que puedes utilizar SMOTE básicamente para crear más entradas de datos de la clase que está no también representada. Y después de que te haces SMOTE o oversampling, entonces puedes utilizar el modelo. Entonces, ¿has trabajado con pipelines de ese tipo antes? Sí, pero de hecho es una parte que quiero, porque ya cuando tienes un problema, pues ya tienes un chorro de pedazos de código bien grandes, entonces sí como que tienes que pegarlos y meterlos en funciones y hacerlo así, ¿no? Como pipelines ya más automatizados. Y de hecho eso es una cosa que sí quiero, o sea, el pipeline de lo que es el EDA, ¿no? Completito, el pipeline completo del desarrollo del modelo y el pipeline del monitoreo y tener como los tres pipelines grandes. Déjate muestro, tengo un código donde utilizo un pipeline, de hecho te lo puedo compartir al final, si quieres hablamos y te puedo compartir una liga donde construyo los pipelines y de hecho lo padre es que no tienes que definir tus propias funciones, hay funcionalidad para que solo pases los pasitos. Entonces puedo compartir eso para que se te haga un poquito más fácil. Sí. Tengo tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. Hola, me gustó bastante la charla. Solo una pregunta rápida. XGBoost cuenta con algún tipo de funcionalidad para hacer transformación de los datos de acuerdo a la varianza, por ejemplo, un PCA o algo por ese estilo. Y si también, esta es aparte, pero me interesa la funcionalidad. Si tiene algo de seleccionar automáticamente, como cuál sería el modelo dentro de este framework de gradient boosting. Como algo de AutoML, si tiene alguna funcionalidad de eso. Para la primera pregunta, creo que no. Creo que XGBoost no tiene cosas como reducción de dimensión, que sería lo de PCA. Entonces, para reducción de dimensión, creo que Scikit-learn tiene un montón de cosas. Para aprendizaje automático,
Hasta donde yo sé ahorita no tiene una implementación de como AutoML. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Un aplauso para ella. Y continuamos con la siguiente charla en algunos minutos. Muchas gracias por unirse en este sábado y espero que disfruten el resto de la conferencia.